Y esta presentación es para saludar a nuestro compañero Pablo Callejón. ¿Cómo te va, Pablo? Muy buenos días. Muy buenos días, Mariano. ¿Cómo estás? El saludo para todos allí. ¿Cómo están? Muy bien, muy bien, muy bien. Con algo de frío, hoy sí se vino el frío, ¿eh? Hoy sí se hizo sentir. La primera imagen que encontré en las redes sociales es aquellos que están compartiendo las primeras heladas. Las primeras heladitas, exactamente, sí. Infaltables. Los dibujitos en las heladas. Infaltables. Y bueno, estamos en época, ¿no? A no quejarse. Sí, claro. Hemos sido muy beneficiados, como le hemos hablado mucho, lo tenido realmente maravilloso. Lo que pasa es que el cambio fue muy fuerte, ¿no? Para los alérgicos, aquellos que tienen enfermedades respiratorias, a la preocupación de todo lo que está pasando hoy, se suman estos cambios de clima tan abruptos que terminamos todos engripados. Exactamente, por eso hay que cuidarse en demasía, ¿eh? Nunca está de más, siempre bien protegidos. Pablo, ¿qué nos traes para hoy? Mira, vos sabés que estaba pensando en la decisión que tomó la provincia de Córdoba ayer en relación a comenzar a flexibilizar actividades, incluso en aquellas que están ligadas a la zona roja. Y pensaba cómo se fue tan estricto hasta ahora y se toma una determinación en un lugar que todavía no ha sido calificado. En Córdoba se califica como zona blanca aquellos que han superado más de 28 días sin ningún tipo de caso de coronavirus. La evaluación epidemiológica, claro está, llegó a aquellas ciudades donde se ha transcurrido un proceso, no es que ha sido al azar, ¿no? Pero se transcurrió un proceso en el que se entiende no hay riesgo con determinadas medidas para avanzar en actividades como la construcción y actividades profesionales. Pero también imaginaba que ya no solo se están evaluando aspectos epidemiológicos que evidentemente se tienen en cuenta y son la prioridad, sino la necesidad, porque así lo están planteando los distintos sectores, de comenzar a articular a la par de esta cuarentena unas mejores condiciones económicas, productivas, aquellas que puedan comenzar a generar ingresos desde el sector privado, pero también para el Estado. Siempre hemos planteado que se debían transcurrir determinados pasos para alcanzar esas medidas. Bueno, parece que, sobre todo en lo que se ha determinado en relación a la flexibilización en zonas rojas, que ha habido una necesidad de avanzar antes de cambiar ese rótulo, y me parece que aquí ha habido, sobre todo, una mirada desde lo económico. Y quería a esto sumarle una encuesta que ha hecho la Unión Industrial Argentina sobre cuál es la realidad de la industria y los porqué de la decisión que los gobernadores e intendentes están practicando a partir del aval que la propia nación les dio de evaluar las condiciones epidemiológicas en cada lugar y avanzar hacia esa flexibilización. Si te parece, vamos haciendo esta radiografía. Dale, vamos a compartir. Lo decíamos, en Córdoba ayer la decisión un tanto sorprendió, ¿no? El COE central, en Córdoba hay un COE central que evalúa las condiciones generales de la provincia y después hay comités regionales que van analizando puntualmente en cada una de esas zonas. Bueno, decidió flexibilizar la construcción privada y profesiones aún en municipios que están en la zona roja. Esto no implica que ya están habilitadas, pero con las condiciones que imponga cada COE regional, sumadas a las previsiones o los protocolos que planteen los intendentes, se van a comenzar a habilitar. La industria de la construcción hoy se asume como un factor clave para iniciar una reactivación. Los empresarios ligados con la construcción y también los trabajadores fueron los primeros en reunirse con los intendentes para ver de qué manera se articulaba esta situación. Ahora, ¿por qué se están avanzando en estos términos en las distintas provincias, en particular en Córdoba? Vamos a ver una encuesta que realizó la Unión Industrial Argentina en todo el país. Miles de empresas que fueron analizadas, algunas de magnitud más pequeña, otras con una impronta industrial más importante en la Argentina y que revelan cuál es la situación. A ver, Mariano, lo vemos. Dale. En el país, el 77% de las industrias admitió tener dificultades para pagar la totalidad de los sueldos
de abril. Hay un 77% que tiene dificultades. Y ya vamos a ver más adelante que esto no implica que no lo van a pagar. Plantean una realidad en la que se les está complicando mucho. El 44%, Mariano, afirmó no tener liquidez para abonar la mitad de los salarios, porque algunas empresas que hicieron, bueno, pagan la mitad sobre el comienzo del mes y la mitad cuando concluye la primera quincena para juntar algunos fondos más. El 44% dice que no está en condiciones ni siquiera para abonar esa instancia, que son aquellas empresas que van a recibir la ayuda del Estado Nacional. 7 de cada 10 compañías están en condiciones de acceder a este programa asistencial, según lo indica la UIA. Solo con estos 3 datos, Mariano, tenemos una radiografía del contexto en el que estamos a 2 meses de la cuarentena en el sector industrial, ligado fundamentalmente a las pymes, que es sobre todo el que genera mayor cantidad de puestos de trabajo. Claro, es la mayor fuente de trabajo que tiene nuestro país, el tema de las pymes, en un porcentaje muy elevado, y esto es lo que hace, ni más ni menos, después en ese efecto dominó que tanto se habla, que recae en el bolsillo de la gente, que se resiente. Absolutamente. Muchas de estas industrias están en los conurbanos, en los centros que rodean a las grandes ciudades, y en las grandes ciudades están los mayores picos de contagio. También es otro factor de preocupación. Sobre todo pensemos, Buenos Aires, capital federal, el conurbano, menos en Santa Fe, donde hay un mayor control. Rosario desde hace 9 días, la tercera ciudad en cantidad de habitantes en la Argentina, no tiene casos, sí mucha preocupación en Córdoba, donde hay circulación comunitaria y ha habido algunos focos, casos geriátricos, casos hospitales que han provocado mucha alarma. Vamos a la próxima trama. Nos va a llevar a que, decimos, una encuesta de la Unión Industrial Argentina en todo el país, el 64% de las industrias hoy están sin producir. Será difícil encontrar un antecedente similar en la historia de la Argentina. Un 64% de las industrias no es que tienen capacidad ociosa, no están produciendo. Sí. No, nada, que no están produciendo nada. No es que tienen, como vos bien decías, la posibilidad de tener una capacidad ociosa de un 40, 50%, como veíamos en crisis económicas. Esto es distinto. Claro, venimos de una debacle en la industria, en la producción muy profunda durante el gobierno de Mauricio Macri. Pero el coronavirus, sobre todo la imposibilidad, aquí no estamos hablando de si vendemos más o menos, sino la imposibilidad de poder generar producción industrial ha provocado que un 64% hoy estén paralizadas. Un 75% registra caídas en las ventas superiores al 60%. ¿Por qué? Algunas industrias se han adecuado. Por ejemplo, Mariano, algunas que estaban ligadas con el sector automotor ahora fabrican o intentan fabricar respiradores o artículos que son necesarios en medio de la pandemia. Pero también es verdad que no solamente se ha perdido actividad, sino venta, porque ¿a quién le vendés? En estas condiciones. Hay industrias que elaboran para otras industrias, hay otras que necesitan del consumo interno y algunas de la exportación. Se ha caído no solo la economía argentina, la economía del mundo. Hoy el mundo compra mucho menos, por lo cual también aquí hay otro factor. Y un elemento más, solo el 2% de las industrias en la Argentina durante la cuarentena no tuvo caída en las ventas. La próxima trama nos lleva a un dato muy descriptivo de lo que está ocurriendo con las industrias. Un 29%, Mariano, un tercio de las industrias, se encuentra dentro de los sectores no afectados o esenciales. Es decir, aquellos que nunca cerraron. Aquellos las industrias que pudieron seguir abriendo sus puertas a pesar de la cuarentena. Pero fíjate el dato. El 35%, a pesar de estar en ese lugar, se encuentra sin producir porque el mercado permite que estén abiertos, pero el mercado no da más. Claro, ¿para qué van a estoquearse? La capacidad y ya no le compran. Entonces, ¿qué hicieron? Dejaron de producir. Claro, pues sería un sobreestoqueo que queda allí, no tienen ni siquiera dónde acumularlo y la pregunta es el para qué, seguir produciendo. Exactamente. Entonces, ¿qué hicieron? Bueno, pararon la producción. Claro. Un 43% registra caídas de sus ventas superiores al 60%. Es decir, siguen produciendo, pero no encuentran un mercado que les compre.
y solo el 15% no sufrió menor demanda. Es decir, estamos hablando del sector que aún en cuarentena pudo abrir. Imagínate el escenario de los que no. Vamos a la próxima trama. Insistimos, una encuesta nacional que incluye a las industrias en una radiografía muy completa. Seguramente puede haber diferencias, si uno lo piensa, entre lo que puede suceder en el conurbano, en el Gran Rosario, en el Gran Córdoba, a el contexto industrial de provincias del norte o bien del sur del país. Pero lo decíamos, ante la crisis, los empresarios priorizaron el pago de salarios frente al resto de los costos. Este es un buen dato, ¿no? Bien. A pesar de las dificultades, solo el 12% no pudo pagar los sueldos en marzo. Solo el 12%. Solo el 12%. Por eso decíamos, en abril las dificultades van a persistir. Sí, claro. Hay una ayuda del gobierno nacional. Es verdad que la ayuda no está alcanzando. Sobre todo, no está llegando en tiempo y forma. No solamente a los sectores más vulnerables, por eso la salida de Banoli y el ANSES, sino también a las pymes, porque los bancos no están a la altura de las circunstancias, y porque también las herramientas del Estado, que de golpe tuvo que ser el gran asistidor de una manera que nunca antes se había dado, porque son enormes los volúmenes de dinero que el Estado Nacional está aportando, incluso los provinciales. Pero claro, poder articular esa ayuda para un país que de ninguna manera estaba preparado, uno podría imaginar, el mundo no estaba preparado para semejante nivel de asistencia, las dificultades están. Es por eso que las empresas, a pesar de esa realidad, han decidido priorizar los salarios. Vamos a la próxima trama, porque también es muy interesante. Decíamos, se pagan los salarios, sí, pero las industrias, ¿qué dejaron de pagar? El 38% no pagó más servicios públicos. No pagó la luz, no pagó el gas. El 48% no pagó a proveedores. Esa es la cadena de pago, la famosa cadena de pago. Esta es la cadena de pago. Y ahí tenés una dificultad enorme, porque cuando se rompe la cadena de pago, la economía empieza a hacer agua por todos lados. Hay grietas por donde uno la mire. Vos dejás de pagar al que te suministra porque no tuviste actividad, porque no producís lo que deberías. Bueno, el proveedor también pierde, y cuando pierde el proveedor, también los empleos de ese proveedor pierden. El 57%, Mariano, no pudo pagar los impuestos. Acá tiene el Estado. Claro. Este Estado que está haciendo está generando un enorme flujo de dinero, está provocando una enorme asistencia, necesita también de recursos. Sí. Porque vos no podés endeudarte, no tenés un mecanismo de maquinita permanente, porque podés caer también en la inflación, aunque lo están utilizando. ¿Y qué es lo que sucede? Te caen los ingresos. Sí, cuando se le preguntó a Alberto Fernández a lo largo de este tiempo sobre la posibilidad de reducción o condonar impuestos, dijo, ¿de dónde sacamos plata? Es decir, más allá de que es una reducción importante, es el de dónde tiene el Estado como para poder contar con algunos ingresos para seguir devolviendo, porque esto es así. Más allá que obviamente se está imprimiendo de una manera atípica por esta situación. Por eso decía al comienzo, cuando planteaba la situación en Córdoba, y uno recae en esta realidad. ¿Por qué Córdoba decidió flexibilizar aún en municipios que están en zona roja? Bueno, hubo un análisis epidemiológico, eran municipios que desde hace muchos días no tenían casos, pero también hay una necesidad de comenzar a mover la maquinaria de la economía de algún modo, con la prevención, priorizando la salud, evitando de que puedan haber focos de contagio que pongan en riesgo a las personas, pero hay una necesidad de que los ingresos en el sector privado y también en el sector público que debe asistir, finalmente lleguen. Si no hay producción, no hay pago de impuestos. Si no hay pago de impuestos, no hay recursos. Y allí empieza a quebrantarse todo. Por eso también, esto lo había planteado Alberto Fernández, no es que los gobernadores, incluso en algún momento, a ver, no sé si era la palabra, no sé si es el término, pero vamos a usar un término más mundano, más federal. Estaban un poco pijoteros al momento de tomar decisiones. No querían jugarse demasiado los gobernadores porque decían, bueno, si me aparece un brote, ¿qué hago? ¿Cómo enfrento esa situación? Bueno, de a poco esa realidad se va modificando a partir de las propias necesidades del sector privado y del Estado. Y vamos a la última trama para terminar de definir este contexto que ha marcado la Unión Industrial Argentina.
Lo que decíamos, Mariano, el corte en la cadena de pagos. El 81% no pudo cobrar los cheques en abril. Ahí, ¿se acuerdan cuando se abrió el clearing y sí, los comerciantes decían, no me lo abras porque me vas a dejar en rojo? Bueno, en rojo. Por el otro le decía, bueno, pero ábranmelo porque yo necesito cobrar. Bueno, el 81% no cobró los cheques en abril y el 60% tuvo dificultades para el pago de sueldos sin acceso a crédito. Hoy, la mayoría de las industrias necesitan del aporte del Estado para poder complementar la totalidad de los sueldos. Una radiografía que 2 meses después del inicio de la cuarentena nos termina poniendo en el escenario real de la economía. El gobierno insiste con que, sobre todo pensando en lo que fue el 2002, ¿no? Donde la Argentina tuvo una debacle profunda económica y además porque el mundo hoy está en una situación muy endeble económicamente. Se habla de un plan Marshall como en el de la Segunda Guerra Mundial en Europa, una caída del 10%, en Estados Unidos hay más de 20 millones de desocupados, a pesar de tener más de 70.000 muertos. Es una debacle en el mundo, la economía estalló, implosionó. Nadie logró salvar la salud y la economía. Lo que se está priorizando es salvar la salud para que se pueda, una vez superada esta instancia, ver cómo se reactivan los mecanismos económicos. Pero también es verdad de que en este escenario la radiografía, sobre todo 2 meses después, es muy compleja y por eso la necesidad de gobernadores de comenzar a flexibilizar, porque la realidad evidentemente los está superando en la falta de ingresos, incluso para asistir en la lucha contra el coronavirus. Pablo, muchísimas gracias, un abrazo. Un abrazo enorme para todos. Hasta luego, nos reencontramos mañana.